Hola, buenos días a todos. Vamos a explicar a través de varios vídeos el tema 12 de penitenciario que hace referencia a los permisos de salida, ¿vale? Vamos a abordar tanto el concepto y naturaleza de los permisos, la clase, los ordinarios, extraordinarios, la duración, los requisitos que tienen cada uno de ellos y cuáles son los procedimientos para la concesión. Tanto el procedimiento regulado en el reglamento penitenciario como a través de la orden de delegación de competencias. Vamos a destacar cuál es la base legal donde viene regulado, tanto en la ley orgánica, ¿vale? General penitenciario en los artículos 47 y 48, como en el reglamento penitenciario en su título sexto, en los artículos que van del 154 al 162. Hace referencia también un poco al Código Penal, debido a que en el artículo 36.1 hace referencia a los permisos a los condenados a la prisión permanente revisable, ¿vale? Pero únicamente, solo hace referencia a los permisos respecto a la prisión permanente revisable. Y por último vamos también a señalar tanto la orden de delegación de competencias, la orden de Interior 1127 de 2010, donde se delegan las competencias en los directores o gerentes, entre los que cabe destacar algunos permisos ordinarios y extraordinarios que están delegados, y la instrucción donde lo regula el centro directivo de los permisos de salida, que es la instrucción 1/2012. Vale, pues vamos a empezar haciendo referencia tanto al concepto y la naturaleza de los permisos de salida. Los permisos de salida en España se empezaron a regular o aparecen regulados por primera vez en el Reglamento de Servicios de Prisiones de 1956. Lo que pasa es que solamente se regulaban los permisos en el caso de una enfermedad muy grave o de función de un familiar, es decir, eran similares a nuestros permisos extraordinarios actualmente, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, se modificó en el 1977 a través del Real Decreto 2273, donde lo que hace es incluir en lo que es en el régimen disciplinario los permisos dentro de méritos y recompensas, ¿vale? Actualmente no tienen nada que ver, los permisos no están asociados, no se dan como por buen comportamiento ni por recompensa a un interno por participar, es decir, los permisos ordinarios están vinculados al tratamiento actualmente, ¿vale? La Ley Orgánica General Penitenciaria pues dio luz sobre este tema y no los recogía en el capítulo quinto del título segundo, que está dedicado a las recompensas, ¿vale? Pero tampoco lo reconocía como un derecho propio de los regulados en el artículo 3, de derecho propio de los internos. Entonces, lo entendía como un elemento fundamental del tratamiento, ¿de acuerdo? Al quedar... no lo concebía, perdón, como un elemento fundamental del tratamiento debido a que está regulado en el título segundo que hace referencia al régimen penitenciario, ¿vale? Por ejemplo, la ley tampoco entendía dentro de esa concepción de tratamiento pues el trabajo, la instrucción, la educación, que luego posteriormente el reglamento penitenciario, que tiene una concepción mucho más amplia de lo que es el tratamiento penitenciario, sí que los incluye. ¿Qué son los permisos de salida? Pues los permisos de salida son unas autorizaciones que damos a los internos para que salgan durante unos días del centro penitenciario para que vayan a vivir o con sus familias, en caso que no tengan sus familias, con una institución que les acoja, para que vayan progresivamente adaptándose a lo que es la vida en la libertad. Les sirve como preparación para luego posteriormente, cuando salgan a la calle, ya sea en libertad condicional o en tercer grado, el poder de forma paulatina ir adaptándose e ir buscando por ejemplo, buscando un trabajo o ir, en caso de extranjeros, regulando su documentación, etcétera. Es decir, se entienden como preparación para la vida en libertad, esos permisos ordinarios de salida. Pero hay que distinguir que hay dos tipos de permisos que son totalmente diferentes, que los vamos a desarrollar. Los ordinarios y los extraordinarios. Los permisos ordinarios son instrumentos dentro del tratamiento, ¿vale? Se conceden a un perfil determinado de interno. No se da a todos. Es decir, puede haber internos que cumplan toda su condena sin haber disfrutado de ningún permiso de salida, ordinario de salida, ¿de acuerdo? Solamente se dan a los que cumplen una serie de requisitos y su objetivo es la preparación para la vida en libertad. Sin embargo, los permisos extraordinarios, en vez de ya no se dan a grupos de internos, sino que están concebidos para darlos a todos los internos en los que se den unas circunstancias donde ellos tengan que cumplir con una serie de obligaciones o necesidades personales, sociales o sobre todo familiares importantes. Es decir, enfermedades de algún familiar suyo que esté ingresado en un hospital, se le autoriza al interno
a salir durante unas horas a visitar a ese familiar enfermo en el hospital, acompañado de fuerza pública, de lo que sea necesario, esposado con la Guardia Civil, le llevan hasta el hospital, pero ese interno, independientemente de su trayectoria penitenciaria, tiene derecho a ver a su familia por motivos humanitarios, tiene derecho a salir a un entierro de un familiar suyo que ha fallecido. Pues si es un interno peligroso que tiene riesgo de quebrantamiento, pues irá acompañado con 2 guardias civiles, con 4, con 10, con los que sean necesarios, pero el interno tiene derecho, por motivos humanitarios, a salir al entierro o al hospital en caso de una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar suyo. Vale. ¿Qué diferencias hay? Podemos distinguir entre los permisos ordinarios y los extraordinarios. La naturaleza jurídica. Los ordinarios tienen carácter potestativo, es decir, se podrán conceder, dice el reglamento penitenciario, se pueden conceder o pueden no concederse, porque son para determinados perfiles de internos que creemos que van a hacer un buen uso de esos permisos, ¿vale? Que no van a quebrantar, que no van a cometer un delito, que no tienen sanciones, que están clasificados en segundo o tercer grado, etcétera. Y sin embargo, los extraordinarios que dice que se concederán tiene carácter imperativo. Con carácter general, nosotros, como hemos comentado anteriormente, los permisos extraordinarios los concedemos. Solo hay que valorar qué grado de seguridad tenemos que poner respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ese interno pueda acudir al hospital, al entierro, etcétera, etcétera. Informe del equipo técnico. Con carácter general, tanto los permisos ordinarios como los extraordinarios necesitan informe técnico. En el caso de los permisos ordinarios, siempre es necesario el informe del equipo técnico para valorar luego, posteriormente, la concesión o no por la Junta de Tratamiento de ese permiso ordinario de ese interno. Sin embargo, en los extraordinarios, con carácter general, cuando es la Junta de Tratamiento, cuando no es por motivo de urgencia, cuando hay tiempo suficiente y se puede planificar el conceder y aprobar ese permiso con tiempo suficiente, es la Junta de Tratamiento que lo estudia y sí que, a pesar de ser un permiso extraordinario, también lleva informe técnico. Sin embargo, muchísimas veces, cuando hay que conceder un permiso extraordinario es por motivos de urgencia. Es un fallecimiento y hay que salir al tanatorio y hay que salir el mismo día o al día siguiente. O una enfermedad grave de un familiar, pues con carácter general hay que salir en muy poquito tiempo porque puede ser que el familiar fallezca. Entonces, la gran parte de los permisos extraordinarios se tramitan por vía de urgencia. Y en esa vía de urgencia no se llega a hacer por parte del equipo técnico el informe técnico, ¿vale? Del permiso extraordinario que se tramita por vía de urgencia. Sí que será necesario que, por ejemplo, el trabajador social compruebe que realmente se ha producido el fallecimiento y que está esa persona fallecida en el tanatorio, que está una persona ingresada en el hospital. El trabajador social buscará la manera de comprobar que todo eso es correcto, que será el motivo para la concesión del permiso y entonces el permiso pues, será concedido y posteriormente aprobado. ¿Vale? Los requisitos y el colectivo, esto ya lo hemos explicado. Los permisos ordinarios son para unos determinados internos, ¿vale? Penados segundos en tercer grado, que cumplan una serie de requisitos, que no observen mala conducta, y los extraordinarios serán a todos los internos, sin exigencias, ¿vale? Se dan para primero grado, para segundo grado, para internos con sanciones, con pocas sanciones, con muchas sanciones, sanciones sin cancelar. Con todo tipo de internos, los permisos extraordinarios con carácter general se conceden. Ya hemos explicado que tienen distinta finalidad, ¿vale? Pero esto es muy importante. Los permisos ordinarios son preparatorios para la vida en libertad, mientras que los extraordinarios tienen carácter humanitario y asistencial. Límites. Pues en los permisos ordinarios el reglamento establece que hay unos límites de disfrute anuales que son 36 o 48 días, ¿de acuerdo? Que no existen para los permisos extraordinarios, ¿vale? Si un interno necesitase disfrutar X permisos extraordinarios, se realizarían sin realizar ningún tipo de cómputo colectivo o anual para como sí que se realiza con los permisos ordinarios, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que ambos permisos, tanto los ordinarios como los extraordinarios, tienen un límite en su duración, que son tope 7 días los dos, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a pasar a la Ley Orgánica General Penitenciaria, artículo 47, establece lo que son los permisos extraordinarios, que ya los hemos definido, pero vamos a ver cómo los define la ley. Dice que en caso de fallecimiento o enfermedad, tiene que ser grave, ¿de quién? De padres, cónyuge, hijos, hermanos y lo amplía a otras personas íntimamente vinculadas con los internos, también en el caso del alumbramiento de la esposa, así como por otros importantes y comprobados motivos, ¿de acuerdo? Con las medidas de seguridad que se estimen adecuadas,
se concederán, esto es lo que hablábamos antes, se concederán permisos de salida y sin embargo en los ordinarios, vamos a ver ahora, pone se podrán conceder, pero aquí se concederán permisos de salida, salvo que concurran circunstancias excepcionales. ¿Qué circunstancia excepcional puede ocurrir, por ejemplo? Pues podría ocurrir una circunstancia excepcional que sería que un interno vaya a salir, por ejemplo, a disfrutar un permiso extraordinario por el fallecimiento de un familiar suyo, y cuando el trabajador social se pone en contacto con la familia, el trabajador social se entera que una persona con la que tiene una orden de alejamiento el interno va a estar en ese tanatorio. Y si no se pudiese coordinar para que el interno salga cuando esa persona con la cual tiene una orden de alejamiento no estuviese, si no se puede, esa es una circunstancia excepcional por la que no vamos a conceder la Junta de Tratamiento un permiso extraordinario para ese interno, pero sería de los pocos casos donde no se concede el permiso extraordinario, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Aquí aparecen más o menos vinculados padres, cónyuges, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas. En la orden de delegación ya no hace referencia a otras personas íntimamente vinculadas ni otros importantes y comprobados motivos. Por ejemplo, para actos religiosos, es decir, comuniones de hijos, normalmente no se suelen conceder. Para alumbramientos de personas que sean diferentes a la esposa, es decir, tu hermana va a dar a luz, yo tengo derecho a un permiso extraordinario, con carácter general no se suelen conceder, etcétera, ¿vale? Y luego permisos ordinarios. ¿Qué hemos dicho? Se podrán conceder permisos de ¿hasta cuándo? Hasta 7 días de duración. ¿Cuál es su finalidad? Preparación para la vida en libertad. Hemos especificado ya antes que es previo informe del equipo técnico y se dan 36 días en caso de internos en segundo grado y 48 días al año condenados al caso de los terceros grados, ¿vale? Siempre que hayan extinguido una cuarta parte y no observen mala conducta. Es decir, requisitos objetivos de los permisos ordinarios: estar condenado, clasificado en segundo o tercer grado, haber cumplido una cuarta parte ya de la condena o de las condenas que tengan, como las refunden y las unen todas en una, y no observar mala conducta. ¿Qué se entiende por no observar mala conducta? No tener sanciones graves y muy graves sin cancelar todavía, ¿vale? Que eso ya lo veremos de forma específica en el tema 15. Vale, aquí hacemos referencia un poco a diferentes interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional sobre los permisos de salida, ¿vale? Que no lo considera ni un derecho subjetivo ni derechos fundamentales, es decir, no podrían acudir en amparo porque la Junta de Tratamiento no les haya concedido un permiso porque no es un derecho fundamental que ellos tienen, ¿vale? Y sin embargo, los permisos extraordinarios no están relacionados con el tratamiento y es como hemos explicado, debido a que los internos siguen formando parte de la sociedad y están integrados en una familia, pues en ciertos momentos difíciles o complicados pues se les puede autorizar la salida. Vale, aquí vemos un poco los criterios de actuación de la Administración Penitenciaria que vienen regulados en la instrucción y aquí finalizamos porque pasaríamos luego a hablar de la clase, duración y requisitos de los permisos.